continuación vamos a ver los linfomas. Los linfomas son enfermedades en el fondo neoplásicas ya de los ganglios linfáticos. Claro, ojo con esto. Siempre hay que ver primero la clasificación y la clínica. Hablemos un poco de la clínica primero y después de la clasificación para hacerlo un poco más ordenado. La clínica clásica de un linfoma es la presencia de síntomas B, como aparece y ya lo mencioné antes, fiebre, sudoración profusa, disminución de peso, y además se puede presentar con adenopatías palpables en algunas ocasiones. Principalmente, ¿ya? Ojo con esto, adenopatías palpables se van a encontrar en el linfoma de Hodgkin. Bueno, la clasificación clásica va a ser de Hodgkin y de no Hodgkin. Características de la de Hodgkin es que presentan las células de Rydsternberg. ¿Ya? O sea, ni siquiera se llaman células de Hodgkin. Existen, pero se llaman células de Rydsternberg, que son unas células binucleadas. Son como de esta forma. Parecen una carita. ¿Claro? Ya, el linfoma de Hodgkin en general tiene una localización cervical. ¿Ya? Siempre es una adenopatía dura, localizada a nivel cervical, y que va dando invasión contigua, es decir, parte cervical, después se va hacia un hemitórax, después hacia el otro hemitórax y después hacia el abdomen. Esa es la forma de clasificar su avance. En cambio, el de no Hodgkin puede estar dentro de los ganglios, puede ser periférico igual que el otro, pero en general no es así. Va a ser nodal o extranodal, pero con compromiso no contiguo. Es decir, no como el de Hodgkin, donde se compromete la parte cervical, luego un hemitórax, sino que se va a comprometer principalmente el órgano, es decir, por ejemplo, ganglios ya que están en relación a la mucosa intestinal, que es un linfoma MALT, asociado a ganglios a nivel mediastínico. ¿Claro? En el fondo es como saltado. La clínica va a ser la misma. ¿De? También tiene subclasificaciones, y esto solamente para nombrarlo, que son el linfoma de Hodgkin agresivo, ¿ya? O de alto grado, y el otro es indolente o de bajo grado. Bueno, su nombre como que los dice un poco. En general de alto grado tiene alta letalidad, pero lo bueno es que tiende a responder a quimioterapia. El indolente o de bajo grado tiene baja letalidad, pero tiende a no responder a las terapias. ¿Ya? Esa es la característica. Pero no lo han preguntado, así que no hay que focalizarse tanto en ese punto. Estudio inicial es el estudio para una adenopatía sospechosa de linfoma. Si es que la tenemos, ¿qué es lo que habría que hacer en primer lugar? Lo primero sería realizar un hemograma, ver si es que este linfoma está leucemizado o si corresponde a una leucemia quizás u otra causa, exámenes generales, ¿ya? Imagenología sería lo siguiente para ver si es que hay o no ensantamiento mediastínico, por ejemplo, o compromiso de un hemitórax, ¿ya? Además de esto se puede hacer un TAC o un PET scan. Y por último, ¿ya? Que es lo que es el examen de elección en estos casos, es la biopsia excisional de la lesión, sobre todo si es que es un linfoma de Hodgkin. ¿Ya? La conducta posteriormente va a ser el tratamiento ya específico. Si es un linfoma de Hodgkin, acá conducta Hodgkin localizado, lo que se hace es radioterapia local. Si es avanzado, quimioterapia. Y si es de no Hodgkin, quimioterapia también. Bueno, lo más importante en estas preguntas sería, en el fondo, la orientación clínica y el estudio. Urgencias oncológicas. Esto es algo bastante general. Vamos a ver en otras clases también cáncer y sus complicaciones. Pero en esta clase en particular se ven dos de ellas. Primero, síndrome de vena cava superior. Las causas más asociadas a esto son en el fondo tumores que compriman en realidad la vena cava superior. Esto es principalmente por cáncer de pulmón apical, sea pulmonar apical, o un linfoma. ¿Claro? La clínica
es obviamente edema de extremidad superior, cara con cianosis también asociada. Eso es como característico, con el antecedente. El tratamiento de elección de este paciente debería ser la desobstrucción de la cava superior por vía endovascular, si es posible. Además de esto, otra forma de tratarlo bien buena sería con radioterapia local. ¿Claro? Y otra cosa que no hemos mencionado hasta ahora es que siempre que se haga radioterapia, quimioterapia, existe el riesgo de que muchas células se mueran y por lo tanto liberen su contenido hacia al torrente sanguíneo y por lo tanto produzca una gran acidosis. ¿Claro? Por acumulación de ácido úrico, con alteraciones de los electrolitos plasmáticos también. Por lo tanto, el síndrome de lisis tumoral es algo que hay que prevenir en todos estos casos. Las causas de un síndrome de lisis tumoral va a ser tratamientos con radioterapia y quimioterapia. Y el tratamiento de él es prevenirlo principalmente, prevención. Esto se hace dándole al paciente hidratación. Además de esto, se le da bicarbonato de sodio, NaHCO3. Y lo último que hay que darle a este paciente sería, en el fondo, el alopurinol. ¿Ya? Ese sería el tratamiento. La hipercalcemia maligna es un tema que vamos a ver en endocrino. ¿Ya? De todas formas, es importante decir que una hipercalcemia maligna va a ser una hipercalcemia que se caracteriza por presentar una PTH que está disminuida. ¿Ya? O sea, es una hipercalcemia que no tiene que ver con la paratormona. El manejo de ella corresponde al siguiente. En primer lugar, lo primero que hay que hacer, ¿ya? Que no es lo más adecuado, o sea, no es lo que más resultados buenos va a tener, sino que es lo primero que hay que hacer nada más, corresponde a la hidratación abundante. Luego, lo que hay que hacer y que es más adecuado como el tratamiento de elección son los bifosfonatos. En tercer lugar, lo que se puede agregar es diuréticos, ¿ya? Para que botar el calcio. Y que acá hablamos de diuréticos de asa, como la furosemida. ¿Ya? Ojo, los diuréticos que no son de asa, como las tiazidas, tienden a aumentar el calcio porque producen hipocalciuria. Y en cuarto lugar, encontramos en los corticoides, que estos se dan en general cuando es una hipercalcemia, que es producto de una neoplasia hematológica. Neoplasia hematológica. Ejemplo, mieloma, ¿ya? Para que no se les olvide. Hematológica. Finalmente tenemos la neutropenia febril. Las causas acá de neutropenia febril son varias, pueden ser infecciones, pueden ser neoplásicas, pueden ser terapias. La definición sería lo más importante y una neutropenia febril se considera como tal cuando tenemos menos de 1000 polimorfos nucleares, ¿ya? Y va a ser más grave cuando tenemos menos de 1500, o sea, de 500 polimorfos nucleares neutrófilos. Los agentes que infectan a este paciente son principalmente las pseudomonas, ¿ya? Por lo cual son infecciones bastante graves, y también, aparte de todos los otros gérmenes que pueden estar presentes en el hospital, tenemos como característicamente hongos invasores, ¿ya? Aspergillus. Bueno, el tratamiento de este paciente es cursos de antibióticos, bueno, aparte de tratar la causa, antibióticos con doble cobertura para pseudomonas, que lo clásico es ceftazidima asociado a una aminoglicosida por una semana,
Si en esa semana no responde, se agrega anfotericina B para cubrir al aspergillus, ya así que se sospecha. Muy bien, esto lo vamos a ver de nuevo en infectología. Manejo del dolor crónico es otra cosa que nos pide la SOFAMED manejar. Esto es algo que yo creo que viene prácticamente con el ADN del egresado, del médico, ¿ya? Pero de todas formas, algo a repasar importante es que siempre se parte el tratamiento con fármacos que ojalá no produzcan tantos efectos adversos y que controlen un poco el dolor, que corresponden a el paracetamol, ¿ya? Principalmente acetaminofeno. Los AINES también se usan y el metamizol. Recuerden que los AINES, si los quieren usar de forma crónica, tienen que ir asociados a un inhibidor de la bomba de protones, ¿ya? Bien importante decirlo. Ya luego viene fármacos cuando el paciente no responde a esto, que serían fármacos derivados de los opioides, pero de forma débil, ¿ya? Dentro de ellos el tramadol es como el más utilizado. Bueno, finalmente, como ven acá, fármacos ya más potentes para pacientes que están con cánceres muy avanzados en cuidados paliativos, ya como por ejemplo la morfina, el fentanilo, la oxicodona. Esto en realidad no es algo que haya que saberse muy de memoria, simplemente traten de usar el sentido común frente a estas preguntas de dolor. Es más frecuente que les pregunten dolor por artrosis antes que les pregunten dolor crónico de un paciente con una neoplasia. Trastorno de la hemostasia, en realidad vamos a ver primero la hemostasia primaria, luego la secundaria. Recuerden que el trastorno de la hemostasia primaria se caracteriza por ser un trastorno donde se afecta la función plaquetaria, ¿ya? Función plaquetaria, es decir, la adhesión de ellas, ¿ya? La cohesión, adhesión y la formación del coágulo primario. La clínica de un trastorno de la hemostasia primario va a ser principalmente pequeñas hemorragias que se pueden manifestar como alveolorragia en los dientes, al lavarse los dientes un poco de sangrado gingival, epistaxis frecuente, equimosis, ya frente a traumas, ya, y petequias, claro, vamos a tener muchas petequias. Algo muy importante y que se ha preguntado en hematología es que también estas pueden presentar hematomas, ya, y hemartrosis. Son bien raros por si acaso, por eso está acá raros, pero serían en contexto de un traumatismo, en contexto de trauma. Para ordenar las causas en general, uno puede clasificar los trastornos de la hemostasia primaria en aquellos trastornos que son por culpa de una disminución del número de plaquetas, ¿ya? Y otros que son por culpa de la disfunción plaquetaria. Por ejemplo, disminución del número de plaquetas, clásicamente hablamos acá de los púrpuras trombocitopénicos inmunes, PTI, ¿ya? Que existe agudo y crónico del adulto perdón, del niño y del adulto, agudo del niño, crónico del adulto. Tenemos también las trombocitopenias por drogas. Claro, ¿qué drogas pueden producir trombocitopenia? ¿Cuáles serían? Ya, la heparina, pero no la heparina normal, o sea, no la heparina no fraccionada, perdón, no la heparina de bajo peso molecular, sino que la heparina fraccionada, y las tiacidas. Ok, disminución de la función plaquetaria. ¿Cuál es la primera causa de disfunción plaquetaria? La primera correspondería a el uso de fármacos. Y dentro de los fármacos que producen difusión plaquetaria, uno de los que más ocupamos como prevención es la aspirina, o sea, los AINES, son los que producen esto, ¿ya? Además, puede disminuir la función de las plaquetas por culpa de alteraciones congénitas, como la enfermedad de von Willebrand o von Willebrand, etc., que vamos a ver después. ¿Cómo se estudia un trastorno de la hemostasia primaria? El estudio inicial debería ser con un hemograma. ¿Por qué? Porque con el hemograma queremos descartar trombocitopenia. O sea, descartamos trombocitopenia. Descartamos en el fondo que el paciente tenga un PTI. ¿Claro? Bueno, como les iba diciendo, y les pido disculpas, pero justo me estaba molestando y llamando por teléfono. Lo primero que hay que hacer es el hemograma para descartar trombocitopenia y descartar el PTI, ¿ya? PTI.
Luego de esto también están las pruebas de coagulación, que no solamente corresponde al TP, tiempo de protrombina, TTPK o TTPA, tiempo de tromboplastina activada, sino que también corresponde al tiempo de sangría, que es una prueba bastante antigua, que prácticamente ya no sirve tanto. ¿Bueno? Y la conducta frente a un trastorno de la hemostasia primaria es finalmente tratarlo, tratar la causa, como lo vamos a ver en la diapositiva que viene. Ok, respecto a este punto, antes de seguir, casi siempre se habla de que los trastornos de la hemostasia primaria solamente tienen alterado el tiempo de sangría y obviamente las plaquetas que están bajas en el PTI. Pero esto no es así. En la enfermedad de von Willebrand, que es la enfermedad que más se estudia acá, junto con el PTI, también puede presentar un TTPA prolongado. ¿Ya? Recuerden, TTPA se prolonga por déficit del factor 8, el cual va de la mano prácticamente con el factor de von Willebrand, por lo tanto, puede prolongarse. Tratamiento de los trastornos de la hemostasia primaria. Para la enfermedad de von Willebrand existen varios como genotipos de pacientes, ¿ya? Con distintos fenotipos en el fondo. Hay un paciente que es mucho más hemorrágico que el otro. El tratamiento en general debería ser la observación, si es que es muy leve. Observación si es leve. ¿Claro? Si es que tiene muchos síntomas, sintomático, lo que se puede hacer con él es indicarle desmopresina, lo cual va a estimular al endotelio, desmopresina, a liberar un poco de factor de von Willebrand junto con el factor 8. Y por último, si tiene una hemorragia con riesgo vital, como está acá abajo, en contexto de una enfermedad de von Willebrand, lo que hay que hacer es darle al paciente crioprecipitado. ¿Vale? PTI agudo, púrpura trombocitopénico inmune agudo. ¿Cuál es el manejo más adecuado en estos casos? El manejo sería en el fondo la observación versus el dar corticoides. Acá se hace por cortes en el fondo según el número de plaquetas. Si hay más de 20.000 plaquetas por milímetro cúbico, lo que se hace es reposo y observación, ¿ya? Y control en domicilio y observación en domicilio. Si tienen menos de 20.000 plaquetas por milímetro cúbico, lo que hay que hacer es corticoides y reposo. ¿Ya? Ese es el tratamiento. En adultos, ya recuerden que el agudo es de niños. En adultos, el crónico, también hay cortes, pero los cortes cambian un poco y pasan a ser en 50.000 plaquetas acá. Más de 50.000 plaquetas por milímetro cúbico se observan. Menos de 50.000 plaquetas por milímetro cúbico se manejan en primer lugar con corticoides. ¿Por cuánto tiempo? El periodo varía en general entre las 4 semanas a 6 semanas. Si eso no resulta, en segundo lugar se indica la esplenectomía. ¿Claro? Y por último, en ambos casos, PTI agudo o crónico, en contexto de una hemorragia y riesgo vital, el tratamiento no es indicar plaquetas como el sentido común quizás les podría decir que hicieran, sino que es dar inicialmente inmunoglobulina G no específica. ¿Ya? Eso es lo primero. En segundo lugar, se dan corticoides, hidrocortisona. En tercer lugar, ya una vez manejado el cuadro inmune, se podría indicar plaquetas, pero en realidad las plaquetas van a tener una acción muy limitada si es que tengo destrucción de ellas por anticuerpos. Claro que sería la etiología de un púrpura trombocitopénico inmune. Y como estamos hablando del PTI, púrpura trombocitopénico inmune, es bien importante también hablar del PTT,
o púrpura trombocitopénico trombótico, o trombótico trombocitopénico, PTT. Suenan parecidos, pero son súper distintos. ¿Ya? Primero, la causa es idiopática. Lo único parecido que tienen ambos es la trombocitopenia. ¿Ya? Es más, el PTT, o púrpura trombocitopénico trombótico, se parece demasiado más a el TU. ¿Ya? Es similar a síndrome hemolítico urémico. ¿Ya? Esta es una patología que se presenta en niños, claro, por la Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Ya? Y que se presenta clínicamente como hemólisis y falla renal. Bueno, si lo miran desde un punto de vista paternalista, podrían decir que el tú es el hijo, ¿ya? Y el PTT es el papá. ¿Ya? Y aquí va a presentar otras cosas, como trombocitopenia, compromiso del sistema nervioso central y fiebre. ¿Ya? O sea, se añaden tres cosas y muchas veces el estudio que el diagnóstico se hace como en base a esta pentada. ¿Ya? Pentada diagnóstica. Sin embargo, como los síntomas a veces son un poco inespecíficos y se pueden parecer a una vasculitis, no estaría de más acá en el estudio tener también anticuerpos ANA y ANCA. ¿Ya? Oh, se me mezclaron ahí los ANA y los ANCA, perdón, voy a escribirlo bien. ANA y ANCA, para descartar una vasculitis y un lupus. Y la conducta, como en el fondo es por culpa de distintos factores de la coagulación que están dando vuelta y haciendo como una hiperreactividad adentro, lo que hay que hacer es limpiar el plasma. Esto es plasmaféresis nuevamente. Plasmaféresis. Así saco la sangre con plasma y devuelvo solamente los componentes celulares.